Y los estudiantes del curso de Histología con énfasis en Biología Celular y Molecular de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Les habla el profesor Bernal Garro y el día de hoy lo que vamos a empezar a analizar es el tema de la histología del sistema digestivo, que es un tema pues bastante amplio. Y entonces vamos a estar tocando no todos los puntos, pero sí los puntos principales, ¿verdad? Acerca de las características histológicas del aparato digestivo. Esto es muy importante porque dentro del aparato digestivo vamos a encontrar células de tejido epitelial de diferentes tipos, incluido el glandular, células de tejido muscular, células de tejido conectivo, muy importante, y principalmente dentro del tejido conectivo, células de tipo linfoide, ¿verdad? Inmunológico. Y vamos a encontrar células nerviosas. Entonces, vamos a encontrar un gran número de tejidos, la mayoría de los cuales ya ustedes los han estudiado y saben algunas de sus características básicas. Lo que vamos a hacer es primero analizar un poco esta temática para después poder la siguiente semana aplicar un caso de estudio sobre los tejidos que forman el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo va a estar compuesto por el tracto gastrointestinal o tubo digestivo que comienza en boca y termina en ano, con sus glándulas internas, es decir, las que están dentro del propio tubo digestivo, y las glándulas a las que llamamos extramurales, que son aquellas glándulas que se encuentran afuera del tubo digestivo, pero que desembocan en el tubo digestivo. Principalmente hígado, que es el órgano más grande del cuerpo, y páncreas, serían las glándulas extramurales. Entonces vamos a analizar un poquito la introducción al sistema digestivo, la cavidad oral, poniendo en particular énfasis en la lengua. Luego pasaremos al tracto gastrointestinal, donde estudiaremos principalmente las regiones del esófago, el estómago, los intestinos y el ano. Y hablaremos un poquito de las características histológicas del hígado y del páncreas. Todo este tejido, este tubo digestivo va a estar recubierto por una mucosa especializada, que es la mucosa gastrointestinal, que va a poseer glándulas asociadas, de las glándulas tanto productoras de mucus como glándulas productoras de enzimas, que van a estar en ese epitelio que se encuentra en la mucosa. Hay varias capas en la constitución histológica del tubo digestivo. La mucosa sería esa capa externa. Recordemos que el lumen del tubo digestivo en realidad es externo, ¿verdad? Porque por boca y ano sale del exterior. Entonces, el epitelio que recubre la mucosa, que es la primera capa de ese tubo digestivo, pues va a ser externo. Entonces, la capa externa va a tener un epitelio que está especializado y cambia un poquito de región en región. Por ejemplo, cambia el tipo de glándula asociada a la región y puede cambiar un poco el tipo de células constituyentes de cada una de esas glándulas según las regiones donde estén. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de glándulas en el esófago, otras en diferentes partes del estómago. Aquí vemos en esta preparación una foto de la mucosa del epitelio que se encuentra en este caso en el fondo del estómago. Aquí dice cuerpo, pero eso es más que todo una definición anatómica. El cuerpo obviamente corresponde al fondo, los fundus estomacal. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo en este epitelio, ¿verdad? Que aquí está toda la mucosa, termina aquí la muscular y mucosa. Tenemos las fabiolas gástricas, las glándulas gástricas en sí, pero el tipo celular de estas glándulas, los tipos celulares de las glándulas gástricas, por ejemplo, que están en el fondo, no son todas las mismas, por ejemplo, con las glándulas que están en el píloro de esto. Entonces, eso es lo que va a cambiar un poquito y lo que hay que aprender más o menos a diferenciar cómo es que están especializadas esas regiones. Entonces, el sistema digestivo está compuesto por el tubo o canal digestivo, como dijimos, más los órganos que están asociados. Por ejemplo, dientes, lenguas y glándulas. En este caso referimos a las glándulas extramurales. El tejido digestivo es externo al organismo, como también ya lo mencionamos, y se continúa con el exterior del cuerpo. ¿Cuáles son sus funciones? Transportar alimentos, secretar enzimas, producir productos accesorios como mucus, mucinas y demás, absorber los nutrientes principalmente y la excreción de desechos. El sistema digestivo en general, el promedio, ven que la producción diaria es por lo menos un promedio, más o menos 7 litros de diferentes fluidos para cumplir con la función digestiva por día.
La mayoría de la absorción va a ocurrir a nivel del intestino delgado, a veces tendemos a pensar que es a nivel del colon. A nivel del colon ocurre absorción, pero no es la máxima. La mayor absorción de nutrientes, electrolitos y demás ocurre a nivel del intestino delgado, nada más que en el intestino grueso termina de absorberse en agua y electrolitos. Los materiales que no son digeridos, los desechos, los pigmentos biliares, por ejemplo, las bacterias que vayan ahí asociadas y demás, salen como heces fecales al exterior. Ven en este diagrama, por ejemplo, qué interesante, como en un día de ingesta, aproximadamente, vemos que uno ingiere unos 800 gramos de comida más un litro de líquido, por ejemplo, un poquito más de un litro de líquido. Eso es lo que uno ingiere, pero vean, la saliva en ese, para procesar esa cantidad, en un día produce más o menos 1,5 litros de saliva. El estómago, unos 2 litros de secreciones, ¿verdad? Principalmente eh, jugo gástrico, que es ácido clorhídrico y pepsinógeno. El intestino delgado, ¿verdad? Y el intestino grueso van a producir 1,5 litros de secreciones, pero al mismo tiempo se van a absorber por lo menos 8 litros, 8,5 litros a nivel del intestino delgado y un medio litro, 400 mililitros por ahí en el intestino grueso. La bilis va a producir unos 500 mililitros de secreción biliar por día. Y el páncreas, con sus enzimas, por ejemplo, va a producir por lo menos un promedio de 1,500 mililitros al litro y medio de secreciones pancreáticas para cumplir la función digestiva por día. Entonces vean cómo esto es bastante trabajo, ¿verdad? Normalmente no pensamos en esto, pero hay una gran fuerza fisiológica de producción diaria. Las funciones de la mucosa digestiva, que es esta mucosa que va a tapizar el tubo digestivo, serían principalmente entonces la absorción, la secreción y actuar como barrera inmune. La función principal, absorber. El tejido epitelial, sobre todo a nivel del intestino delgado y del colon, está compuesto por células que se llaman enterocitos. Los enterocitos son células absorbentes, están especializadas en absorber agua, electrolitos y los nutrientes digeridos, ¿verdad? Llámense monosacáridos, disacáridos, dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres, que es lo que finalmente termina la digestión produciendo desde los alimentos. Entonces, en cuanto a la función absortiva, se absorbe a través de este epitelio estos compuestos, ¿verdad? Algunas sustancias como el colesterol y los sales biliares pues son recicladas. La segunda función, que es la de la secreción, importantemente, la mucosa gastrointestinal, dependiendo de los temas, va a secretar enzimas digestivas, o puede secretar mucinas, es decir, sustancias mucosas para la protección y para ayudar a la peristalsis, ácido clorhídrico en el estómago y antibióticos. O sea, eh, sobre todo, más que antibióticos, anticuerpos, ¿verdad? Inmunoglobulinas. En la tercera función, que actúa como barrera inmune, aparte de servir como barrera per se, porque entonces va a ser la mucosa gástrica un impedimento para que entren libremente los microorganismos al interior del cuerpo, aparte de ser una barrera física per se, en la mucosa digestiva y particularmente a nivel del intestino, la llamamos MALT, ¿verdad? Que es tejido linfóide asociado a mucosas. Encontramos MALT en el tejido de la del tubo digestivo, particularmente una forma de la MALT que se llama CALT, que es el tejido linfóide asociado a intestinos. Pues un conjunto no solo de células, una cantidad profusa de linfocitos, macrófagos y demás células del sistema inmune en las partes conectivas e incluso se pasan a la parte epitelial de la membrana del tubo digestivo, pero además nódulos linfáticos, ¿verdad? En donde se van a poder generar centros germinales productores de linfocitos T y linfocitos B activados que mantienen la función inmune en orden, particularmente a nivel de la mucosa intestinal. Es muy importante esa función de la barrera inmune. Entonces, para comenzar la descripción, comenzamos en la cavidad oral, haciendo énfasis en la lengua. No vamos a entrar en los detalles de otras partes como los dientes, así que son importantes en algunas carreras, pero acá nos vamos a enfocar en la lengua particularmente. Vean que la cavidad oral
es este pequeño espacio que queda entre el paladar, que tenemos adelante el paladar duro y atrás el paladar suave. Entonces, el espacio limitado entre el paladar, el piso de la lengua, los dientes y los labios es la cavidad oral. La cavidad oral está compuesta entonces, o va a contener la lengua, perdón, la boca y las estructuras asociadas. ¿Cuáles son las estructuras asociadas a la boca? Lengua, dientes, el periodonto, que sería todas las estructuras que le dan sostén a los dientes, las glándulas salivares, y las amígdalas. Las amígdalas son ganglios linfáticos que están en la parte posterior de la boca y en la parte superior de la garganta y que tienen ahí función inmunológica importante, que incluso durante ciertas infecciones de microorganismos pueden sufrir inflamaciones y llevar a una amigdalitis, ¿verdad? Entonces hay que extraerlas. Entonces, por eso la cavidad oral, en resumen, está constituida por la boca, que tiene estas estructuras asociadas. La cavidad oral en sí la podemos dividir en dos cavidades, que es el vestíbulo y la cavidad oral propia. El vestíbulo sería el espacio que hay entre los labios y los dientes, mientras que la cavidad oral propia sería todo el espacio que está entre los dientes y la parte posterior de la boca, donde está la entrada orofaringea, es decir, la entrada a la faringe y al esófago, ¿no? Entonces, vestíbulo y cavidad propia. La lengua es un músculo. Este músculo se proyecta desde la parte inferior de la boca. Tiene músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos que comienzan y terminan adentro de la lengua, entonces no tienen salida al exterior. Mientras que los extrínsecos sí salen de la lengua y la unen con el exterior. La lengua tiene pues varias características morfológicas que podemos determinar, por ejemplo, en esta vista dorsal de la lengua. Vean que está dividida en raíz y cuerpo. El cuerpo son las 2/3 partes de la lengua y el tercio terminal se llama la raíz. La división entre la raíz y el cuerpo es el sulcus terminalis, este que veremos aquí, como este pie que veremos aquí en forma de Y, es la limitante entre la raíz y el cuerpo, ¿verdad? Las papilas gustativas con sus botones o papilas gustativas, porque decimos papilas para la papila grande y la pequeña, eh, están distribuidas en el cuerpo de la lengua. Vean que la lengua también es partida por este surco, ¿verdad? Que es el surco medio o la línea media. También en la lengua podemos determinar el foramen secum, que es este como depresión o huequecito que nos aquí, que es lo que queda por la evaginación embrionaria de la tiroides. O sea, aquí se origina la tiroides y por eso queda, cuando ocurre esa evaginación durante el desarrollo embrionario, ese foramen secum. La lengua está llena de papilas. Las papilas son estructuras elevadas, son elevaciones en el dorso de la lengua, hágaselo en el dorso, en posición anterior al sulcus terminalis, o sea, de acá hasta acá. Todo este en el cuerpo de la lengua está lleno de papilas, que son esas elevaciones, ¿verdad? Y están constituidas de 4 tipos de papilas. Las papilas fungiformes, por ejemplo, estas son las que tienen forma de hongo, ¿verdad? O sea, remanecen, son remanentes del cuerpo fructífero de un hongo. Son abundantes cerca de la punta de la lengua, ¿verdad? Y en ellas hay, en su dorso, tejido escamoso, epitelio escamoso, ¿verdad? Y en ese epitelio escamoso dorsal se encuentran las papilas gustativas. Entonces, recuerden que vamos a usar la palabra papila gustativa para la elevación grande y papila gustativa también como para botón gustativo, que son las papilas gustativas en sí. Ahorita vamos a ver en un esquema. Entonces, vean cómo depende de la parte de la lengua donde estemos. Por ejemplo, aquí cerca de los bordes de la lengua están las papilas fungiformes en forma de hongo. Aquí a los lados, en estas estructuras paralelas, en estos pies paralelos que vemos aquí están las papilas foliadas. Papilas filiformes tenemos por todo el dorso de la lengua. Y hay unas papilas circunvaladas o redondeadas que están solo aquí, antes del foramen secum, antes también de, de, eh, de que comience la raíz de la lengua. En esa región terminal del dorso de la lengua están las papilas circunvaladas. Entonces, las papilas fungiformes son las que tienen forma de hongo, dijimos. En el dorso tienen tejido epitelial
escamoso donde hay papilas gustativas. Las papilas filiformes, ¿verdad? Son las más numerosas, también son las más pequeñas, como su nombre le dicen, tienen como nombre de filamento, un pequeño filamento ahí. Son proyecciones cónicas principalmente de tejido conectivo. Tejido conectivo que está recubierto de tejido epitelial escamoso pero queratinizado. Recordemos que la queratinización es un tipo de muerte celular programada y por lo tanto esas células también se llama queratinización o cornificación y por lo tanto esas células ahí esa recubierta de las papilas filiformes están muertas y por lo tanto ahí no hay papilas gustativas. Quiere decir que las papilas filiformes no tienen función en la percepción del sabor, sino que más bien su función es mecánica, ¿verdad? Se encuentran por todo el dorso de la lengua en arreglos paralelos al surcus terminales. Entonces, aquí están surcus terminales, entonces vienen hileras así paralelas de papilas filiformes por todo el dorso de la lengua. Las papilas circunvaladas son grandes y son aquellas que encontramos antes aquí del surcus terminales. Están ubicadas ahí, no son muchas, aquí se ven más o menos, ¿verdad? Estas estructuras redondeadas son de 8 a 12. Ellas poseen unas invaginaciones alrededor que están compuestas, esas invaginaciones de tejido epitelial escamoso estratificado y tienen múltiples papilas gustativas. Esas invaginaciones terminan como en pozos o canales alrededor de cada una de esas papilas circunvaladas y en esos pozos o canales alrededor, digamos como depresiones alrededor de las papilas circunvaladas, van a llegar los conductos de unas glándulas de la lengua, unas glándulas serosas que se llaman glándulas de Ebner. Estas glándulas lo que hacen es producir un fluido viscoso ahí que mantiene el fluido de materiales para que esas papilas se estén limpiando y estén preparadas para recibir diferentes estímulos gustativos, esas papilas circunvaladas. Entonces vean que no son muchos, de 8 a 12 están aquí en esta región. Finalmente tenemos las papilas foliadas que dijimos que estaban en estas trincheras, en estos pliegues paralelos al eje de la lengua. Perdón, de ángulo recto con respecto al eje de la lengua, van en el ángulo recto. Y esas van a estar como en plegamientos, ¿verdad? Que están separados por una gran fosa. También en esa fosa llegan conductos de las glándulas de Ebner también. En el ser humano joven se pueden distinguir fácilmente estos pliegues de las foliadas. Conforme uno va avanzando en edad, va envejeciendo, es más difícil definirlas, diferenciarlas, al punto de que a veces en el adulto muy mayor no se pueden ver esos pliegues. Y en algunos animales y en otros mamíferos son el principal sitio donde está la mayoría de concentración de las papilas gustativas, ¿verdad? En muchos mamíferos, como el conejo. Entonces aquí vemos un corte, serían cortes en este caso, papilas filiformes. Aquí las vemos, ven que son entradas de tejido conectivo y están recubiertas por tejido epitelial escamoso, estratificado, queratinizado. Son puntiformes, son puntiformes, son las que están cumpliendo más que todo función mecánica. Aquí vemos un corte, ¿verdad? Longitudinal de las papilas fungiformes. Vean que vemos aquí las dos flechas señalan cómo hay lenguas ascendentes de tejido conectivo que penetran en la papila. La papila sería esta elevación, ¿verdad? Y las papilas gustativas estarían aquí en la región dorsal. Entonces, bueno, toda elevación la llamamos papila. Esta elevación es una papila. Esta es una papila filiforme. Toda esta elevación es una papila. Y cuando hay botones gustativos, también las llamamos papilas gustativas. Entonces, si digo papilas, me puedo estar refiriendo a toda la gran papila o a los pequeños botones o papilas gustativas. En este caso, en los filiformes están en el dorso. Esta es una papila de aquellas redondeadas, ¿verdad? Que está antes del sulcus terminalis, que son las circunvaladas. Vean cómo ella es esferoidal, ¿verdad? Es una elevación muy bien definida del tejido de la lengua,
y hay una depresión muy grande alrededor. Toda esta depresión está alrededor, ¿verdad? Dijimos que también tenía tejido epitelial alrededor de toda la papila. Entonces, en este caso particular, mientras que en las papilas fungiformes, las papilas gustativas están en el dorso, aquí las papilas gustativas se van a encontrar en el lateral de la papila circunvalada, aquí en el lateral hacia esta fosa, ¿verdad? Y aquí, a la parte de la fosa que rodea la papila circunvalada, van a llegar los conductos de las glándulas serosas. Esto es una glándula serosa o de Edmer, que de nosotros. Ellas desembocan en son que producen fluidos para estar constantemente limpiando ahí y permitiendo la función gustativa. En el caso de las pupilas foliadas, que eran aquellas que tenían como forma de plegamiento, ¿verdad? En ángulo recto con el eje de la lengua, vemos aquí cada uno de esos plegamientos separados unos de otros por trincheras profundas. También. A este fondo de estas trincheras, que también están siendo revestidas por tejido epitelial, van a llegar aquí los conductos también de las glándulas serosas linguales. Entonces aquí lo vemos también. Y en este caso, también vamos a encontrar papilas gustativas en la cara lateral de los pliegues, como en las papilas circunvaladas. Ya los botones gustativos o las papilas en sí, las papilas pequeñitas, estas acá, que están sobre la papila macro, van a tener esta estructura. Tienen un poro gustativo al cual se asoman las microvellosidades de las células. Tenemos tres tipos de células principales en una papila gustativa: las células sensoriales, que terminan en microvellosidades, y las células de soporte, que también terminan en microvellosidades. Estas células sensoriales van a llegar aquí a la base de la papila, donde están las células basales. Entonces tenemos células basales, células sensoriales y células de soporte. Pero las células sensoriales, que son de tipo neuroepitelial, van a hacer sinapsis con nervios eferentes, que son nervios gustativos que van a llevar las sensaciones del gusto de la lengua pues al sistema nervioso central, ¿verdad? Como las vemos acá. Estas papilas van a estar presentes en las papilas fungiformes, circunvaladas y foliadas, no en las filiformes. ¿Ok? Entonces, esas células sensoriales van a hacer sinapsis, que son neuroepiteliales, van a hacer sinapsis con el nervio facial, que es el craneal 7, el nervio glosofaríngeo, que es el craneal 9, y el nervio vago, que es el craneal 10. Entonces, como esos son aferentes, van a llevar pues su información al sistema nervioso central. Aquí vemos una fotografía de una preparación con la toxina y una papila gustativa, donde vemos el poro gustativo. Vemos aquí más basofílicas las células de soporte, las células de apoyo, ¿no? Vemos aquí células sensoriales neuroepiteliales, aquí vemos células basales, ¿no? Y aquí vemos la partida del nervio. Todo esto es el nervio, digamos que fuera el nervio vago, saliendo hacia el sistema nervioso. Aquí vemos esta preparación de epitelio escamoso certificado, queratinizado y paraqueratinizado del paladar duro. En el paladar duro tenemos tanto este epitelio queratinizado. Cuando está queratinizado, las células han muerto, ¿verdad? Definitivamente han sufrido la muerte celular programada, por unificación que hablábamos al inicio, y entonces ya este estrato está muerto, aunque las células no presentan características vivas, no presentan el estrato final, ¿verdad? Mientras que en el paraqueratinizado se llama paraqueratinizado porque las células terminan conservando todavía los núcleos, aunque los núcleos sean pignóticos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un grado de condensación alto de la cromatina. Están pignóticos, pero no son queratinizados hasta el final de esas células. Entonces a veces las llamamos paraqueratinizadas. La mucosa de la boca, ¿no? que lo cubre toda la boca, va a ser de tres tipos: o masticatoria, ¿verdad? Que es de epitelio escamoso estratificado, queratinizado y paraqueratinizado, como este que vemos aquí, que lo vamos a ver en el paladar duro y en las encías. O puede ser mucosa tapizante,
que tapiza, por ejemplo, los labios y las mejillas por dentro, ¿verdad? Y el paladar suave, esas partes más suaves, o bien especializada, en ese caso la que se encuentra en la cara dorsal de la lengua y que tiene las papilas gustativas con sus botones o papilas gustativas para la sensación del gusto. Entonces, continuamos en la siguiente sección de la videoclase.